Usted me provoca repugnancia desde el primer momento en que la conocí. Teresa Olivares lanza estas palabras en el salón de celebraciones. Son las 9:30 de la noche. El aire acondicionado sopla con demasiada intensidad y hay un aroma a flores marchitadas. 50 invitados me observan fijamente, algunos con expresión atónita, otros evitando mi mirada. Me encuentro sentada en la mesa principal luciendo mi vestido verde oscuro. Mis manos descansan sobre el mantel blanco. No se estremecen. Teresa permanece de pie sosteniendo su copa de champán. Su vestido blanco le queda excesivamente ceñido. Mi hijo Rafael está junto a ella concentrado en comer camarones. No despega la vista de su plato. «Ya no soporto más esta situación», exclama Teresa. Su voz suena áspera. «Rafael, dile a tu madre que después de la boda no puede seguir viviendo en la casa. Me produce asco verla todos los días arrastrándose con sus pantuflas». Los invitados murmuran. Doña Alma Bautista. Mi vecina desde hace 30 años me mira con compasión. Don Rodrigo Ortega, el carnicero del vecindario, aprieta sus puños. Pero nadie interviene. Nadie me defiende. Miren cómo se queda ahí muda, continúa Teresa señalándome. Parece una estatua. Así es todos los días en la casa, vagando por los pasillos como un espectro, haciendo ruido con las cacerolas al amanecer. Rafael finalmente alza la mirada. Tiene el rostro enrojecido. Bebe vino tinto y se limpia los labios con la servilleta. Teresa, por favor, susurra. No aquí. ¿Por qué no aquí? Teresa suelta una carcajada. Todos ya lo saben. Todos saben que tu madre es un estorbo para nosotros. Una mujer de 67 años que solo sabe preparar frijoles y ver telenovelas. Siento el calor ascender por mi cuello. Mis mejillas están ardiendo. Pero mantengo mi silencio. No me muevo. Solo esbozo una sonrisa. Una sonrisa sutil, casi invisible. Porque ellos ignoran lo que yo sé. No saben lo que he estado planeando durante 3 meses. Además, añade Teresa avanzando hacia mí después de la boda, necesitaremos toda la casa para nosotros, para nuestros hijos. Tu madre puede trasladarse a una residencia de ancianos. Hay varias excelentes en la ciudad. Rafael asiente. Mi hijo asiente. Como si fuera lo más natural del universo. Como si yo fuera un mueble desgastado que ya no tiene utilidad. Clotilde pronuncia a Teresa dirigiéndose hacia mí sin rodeos. Espero que comprenda que todo va a transformarse. Usted ya cumplió su función maternal. Ahora es momento de apartarse y permitirnos vivir nuestra existencia. El silencio pesa. Es abrumador. Puedo percibir mi propia respiración. Puedo escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Todos aguardan mi respuesta. Esperan que derrame lágrimas, que grite descontrolada, que me levante precipitadamente como una mujer derrotada, pero no soy esa clase de mujer. Mujer derrotada. No después de mis descubrimientos. No después de todos estos meses, preparándome meticulosamente para este preciso instante. Teresa está en lo correcto, pronuncio al fin. Mi voz emerge serena, cristalina. Es momento de que todo cambie. Todos me observan atónitos. Teresa sonríe con malevolencia creyendo que me he rendido. Rafael exhala aliviado, convencido de que todo resultará más sencillo de lo anticipado, pero entonces ejecuto algo inesperado. Elevo mi mano derecha y realizo una señal discreta al maestro de ceremonias junto al equipo de audio. Él me observa. Asiente. Conoce perfectamente su función. Hemos practicado esto innumerables veces. Distinguidos invitados, anuncia el maestro de ceremonias con el micrófono. La madre del novio ha preparado una sorpresa extraordinaria para los futuros esposos.
Un obsequio que jamás olvidarán. Teresa me contempla desconcertada. Su sonrisa maliciosa se desvanece gradualmente. Rafael detiene su masticación y queda boquiabierto. Todos dirigen su mirada hacia la pantalla gigante suspendida en la pared principal del salón. Las luces se extinguen. El murmullo de los invitados cesa por completo. Yo mantengo mi sonrisa. Porque después de 67 años de existencia, después de 40 años de matrimonio, después de 35 años siendo madre, por fin ha llegado mi momento. La pantalla se ilumina con un suave zumbido. Y entonces, pausadamente, empieza a reproducirse el video, que transformará todo para siempre. El video que revelará a todos la verdadera naturaleza de mi hijo, Rafael. ¿Quién es verdaderamente Teresa Olivares? El video que me otorgará mi libertad definitiva en la penumbra del salón. Mientras la pantalla cobra vida, solo puedo pensar en una cosa. Ellos ignoraban que yo ya lo tenía todo calculado. Que durante meses he estado recopilando evidencias. Que durante meses he estado aguardando precisamente este instante. Mi venganza apenas está comenzando. Todo se originó hace 5 años cuando mi esposo Teodoro falleció de un ataque cardíaco. Rafael tenía 30 años en ese entonces. Residía en su apartamento del centro, laboraba en la ferretería de su padrino y me visitaba todos los domingos después de la misa. Traía pan dulce recién horneado y café recién molido. Nos acomodábamos en la cocina y conversábamos sobre su trabajo, sus aspiraciones, las señoritas que conocía. «Mamá», me decía mientras sostenía mi mano, «no se angustie por nada. Yo siempre estaré para cuidarla. Papá me lo solicitó antes de partir y le di mi palabra». Esas palabras me reconfortaban, me hacían sentir acompañada en este mundo, que mi único hijo me profesaba el mismo amor que yo le había entregado durante tantos años, pero todo se transformó cuando Rafael perdió su empleo. La ferretería se declaró en quiebra y él no encontraba otra ocupación. Tenía compromisos bancarios. Debía abandonar su apartamento. Una noche apareció en mi puerta con 2 maletas y los ojos enrojecidos de tanto llorar. «Solo será por algunos meses, mamá», me aseguró, «hasta que encuentre algo mejor». Yo acepté. Por supuesto que acepté. Era mi hijo, mi única familia. La casa era espaciosa y estaba repleta de memorias de su padre. Pensé que sería beneficioso tener compañía. Los primeros meses transcurrieron con tranquilidad. Rafael buscaba trabajo durante el día. Por las noches compartíamos tiempo viendo televisión. Yo le preparaba sus platillos predilectos. Él me asistía con las compras más pesadas. Todo parecía marchar bien, pero Rafael no lograba encontrar empleo. Transcurrieron 6 meses. Luego 1 año completo. Empezó a consumir cerveza durante las tardes. Se quedaba despierto hasta altas horas de la noche, visualizando contenidos en su teléfono móvil. Abandonó su apoyo en las labores domésticas. Perdió el ímpetu en su búsqueda de trabajo. «Este pueblo carece de oportunidades laborales», manifestaba. «Todas las posiciones están destinadas a jóvenes con conocimientos informáticos». Yo intentaba levantarle el ánimo. Le aseguraba que la situación mejoraría, que debía mantener la paciencia. Sin embargo, internamente la preocupación comenzaba a invadirme. Mi hijo estaba experimentando cambios. Se estaba transformando en una persona amargada, resentida. Y fue solo entonces cuando Teresa Olivares hizo su aparición. La conoció durante una celebración de cumpleaños en la residencia de su prima Luisa. Teresa contaba con 23 años. Se desempeñaba como asistente administrativa en un bufete de abogados. Provenía de una familia acomodada.
Su progenitor era propietario de 3 establecimientos de ropa en el centro comercial. Rafael regresó aquella noche hablando de ella como si hubiera encontrado a una deidad. Mamá es la mujer más espléndida que mis ojos han contemplado. Es brillante, refinada, culta. Y me prestó atención. Me resulta increíble. Inicialmente me sentí contenta por él. Consideré que una relación sentimental le beneficiaría, que lo impulsaría a buscar empleo, que lo alejaría del estado depresivo en el que se estaba sumergiendo. Pero cuando Teresa realizó su primera visita, intuí instantáneamente que algo me generaba desconfianza. Arribó portando un vestido costoso y calzado de tacón elevado. Observó mi hogar como si fuera un sitio insalubre. Se acomodó en el sofá evitando tocar el respaldo como si temiera ensuciarse. Señora Clotilde, me dijo con una sonrisa artificial, Rafael me ha contado muchísimo sobre usted. ¡Qué encantadora vivienda tiene! Pero su mirada transmitía otro mensaje. Sus ojos escrutaban las cortinas desgastadas, los muebles deteriorados, las fotografías descoloridas en las paredes. Sus ojos me escrutaban con desdén. Durante la cena, Teresa no cesó de hablar sobre su trabajo, sus amistades, los restaurantes exclusivos que frecuentaba. Rafael la contemplaba embelesado, pendiente de cada palabra que brotaba de sus labios carmesí. Mi familia posee una residencia en la costa, comentó Teresa. Deberíamos visitarla algún fin de semana, Rafael. Te aseguro que te fascinará. Posterior a esa primera visita, Rafael experimentó cambios más profundos. Comenzó a cuestionar mi manera de cocinar. Teresa menciona que utilizo demasiada sal, que no es beneficioso para la salud. Empezó a expresar descontento con mi vestimenta. Mamá, ¿por qué no adquieres ropa más contemporánea? Teresa conoce boutiques excelentes. Gradualmente mi hijo fue distanciándose de mí. Dejamos de compartir momentos frente al televisor. Las conversaciones en la cocina cesaron. Salía cada noche con Teresa y regresaba tarde. Los fines de semana se trasladaba a la residencia costera de los Olivares, y al volver siempre encontraba algo que reprocharme. Que la vivienda lucía anticuada, que mi cocina no era suficientemente moderna, que mis amistades del vecindario carecían de educación. Teresa sugiere que deberías aprender informática, me comentó en cierta ocasión, que las mujeres de tu generación no pueden quedarse rezagadas. Teresa opina que esta casa necesita una renovación integral, mencionó otra vez, que así nunca tendrá valor. Constantemente eregen nasera. Teresa sugiere esto. Teresa opina aquello. Como si los juicios de esa joven tuvieran más peso que los míos. Como si ella presumía conocer mejor que yo mi propio hogar, mi propia existencia. Pero el momento más difícil llegó cuando Rafael anunció su matrimonio. Ocurrió un martes por la noche. Me encontraba lavando la vajilla después de cenar. Apareció con una botella de vino y 2 copas. Mamá, tengo algo importante que comunicarte, expresó. Teresa ha aceptado casarse conmigo. Me esforcé en sonreír, en felicitarlo, en abrazarlo. Pero interiormente sentí una sensación gélida en el estómago, un presentimiento, un temor inexplicable. ¿Cuándo celebrarán la boda?, pregunté. En 6 meses. Teresa desea una ceremonia grandiosa. Sus padres financiarán todo. Esa noche, después de que Rafael se retiró a dormir, permanecí despierta en mi lecho reflexionando, meditando sobre la transformación de mi hijo, reflexionando sobre la manera en que Teresa me observaba, meditando sobre el porvenir, y por primera ocasión en mi existencia, experimenté el temor a la soledad.
No la soledad provocada por la partida de mi esposo, sino aquella soledad nacida de ver a mi propio hijo transformándose en un desconocido, en alguien que había dejado de reconocerme como su madre, alguien que me percibía con los mismos ojos que Teresa, como un impedimento, como algo obsoleto que había perdido su utilidad. Esa noche fue cuando comencé a comprender que mi hijo se había desvanecido, que se había metamorfoseado en otro ser, una persona ajena a mí, alguien que me provocaba temor. La revelación llegó un jueves al atardecer. Rafael había salido con Teresa para buscar vestidos nupciales. Yo me encontraba aseando su habitación, una tarea que él había abandonado hace tiempo. Bajo su cama descubrí una carpeta repleta de documentos. Inicialmente supuse que eran papeles relacionados con su empleo en la gasolinera. Sin embargo, al distinguir mi nombre en uno de ellos, la curiosidad me venció. Al abrir la carpeta, mi realidad se fragmentó. Eran documentos bancarios, papeles de un crédito que Rafael había gestionado utilizando mi vivienda como garantía. Mi hogar, la propiedad que mi esposo y yo adquirimos tras 4 décadas de esfuerzo constante. La casa donde Rafael vio la primera luz había sido comprometida con su firma falsificada. Había presentado documentación donde supuestamente yo consentía utilizar la vivienda como respaldo para un préstamo de 200.000 pesos. Recursos que había destinado a la adquisición de un automóvil nuevo y para financiar la luna de miel que Teresa anhelaba en Cancún. Mis manos se estremecían mientras leía. Mi corazón palpitaba con tal intensidad que temí sufrir un infarto similar al de mi esposo. Rafael había ya engañado. Había perpetrado un fraude. Había arriesgado el único refugio que me quedaba en el mundo, pero lo más devastador estaba por descubrirse. Hallé documentación adicional. Reproducciones de papeles que evidenciaban que Rafael había estado investigando residencias geriátricas. Poseía un listado detallado con costos, localizaciones, servicios. Había señalado con marcador fluorescente los más económicos, en una página suelta escrita de su puño, y letra había anotado. Mamá Residencia San Judas, 8.000 pesos mensuales, próxima al hospital, por si surge alguna emergencia médica. Me desplomé en su lecho sosteniendo los documentos. La respiración se me entrecortaba. Mi mente se paralizó. Mi propio hijo estaba tramando mi internamiento. Mi propio hijo había determinado mi destino sin consultarme, pero lo más doloroso estaba por venir. En el fondo del expediente encontré un sobre color manila. En su interior descubrí una carta manuscrita de Teresa. Una misiva dirigida a Rafael que expresaba amor mío. Ya conversé con mis padres y están conformes. Después de la ceremonia, tu madre no puede continuar viviendo con nosotros. Es inviable comenzar una nueva vida familiar con una persona mayor en el hogar. Ya investigué, y la residencia San Judas es excelente. Cuentan con personal de enfermería permanente y actividades para mantenerla activa. Con la venta de algunos muebles antiguos de tu madre, podemos cubrir el primer trimestre. No te sientas responsable. Es lo más conveniente para todos. Releí esa carta en 5 ocasiones. Cada término era una daga en mi alma. Teresa no solo me rechazaba. Había persuadido a Rafael de que yo representaba un obstáculo que necesitaba solución, un impedimento que debía ser eliminado. Devolví todo exactamente como lo había encontrado. Cerré el expediente. Lo coloqué nuevamente bajo la cama. Abandoné la ficha habitación con pasos vacilantes y me senté en la cocina a beber agua. Durante las siguientes 2 horas solo pude derramar lágrimas. Llorar por mi hijo que se había
desvanecido. Llorar por la familia que había perdido sin percatarme. Llorar por mi destino que otros habían decidido sin consultarme. Cuando Rafael regresó esa noche, mis lágrimas ya se habían secado. Había tomado una resolución. No lo enfrentaría. No le gritaría. No lloraría en su presencia. Haría algo mucho más astuto. Observaría. Escucharía. Recopilaría información. Porque si mi propio hijo era capaz de semejante traición, necesitaba comprender la profundidad de su engaño. ¿Qué tal les fue con los vestidos?, pregunté mientras él se servía agua del grifo. Muy bien, mamá. Teresa encontró uno precioso. Es algo costoso, pero sus padres nos ayudarán con el gasto, respondió. Mentía con tal naturalidad que me estremecía. Sonreía mientras las falsedades brotaban de sus labios, como si yo fuera una anciana, ingenua, incapaz de percibir la verdad. Me alegro mucho por ustedes, respondí. Se merecen lo mejor. Esa noche, después de que Rafael cayó dormido, inicié mi propia investigación sigilosa. Examiné meticulosamente cada documento en mi escritorio. Revisé papeles de la propiedad, la póliza del seguro de vida de mi difunto esposo, los estados de cuenta bancarios. Descubrí con horror que Rafael había estado husmeando entre mis pertenencias durante meses. Algunos documentos estaban en posiciones distintas. Otros mostraban señales inequívocas de haber sido fotocopiados. Pero lo que verdaderamente me heló la sangre fue encontrar una aplicación en su teléfono olvidado sobre la mesa de la cocina. Una aplicación para grabar conversaciones con archivos fechados de los últimos 3 meses. Diálogos privados. Con manos temblorosas me coloqué los audífonos y reproduje una. Era una charla reciente sobre mis ahorros donde se escuchaba claramente mi voz revelando el monto exacto. Rafael me había estado espiando sistemáticamente, recopilando información sobre mi patrimonio, mis bienes, mis conversaciones íntimas. En la soledad de mi cocina comprendí que la situación era aún más siniestra de lo imaginado. No solo planeaban deshacerse de mí, pretendían despojarme de todo. Estaban documentando cada detalle para declararme mentalmente incompetente. Por primera vez en 67 años experimenté un terror genuino. Terror hacia mi propio hijo. Terror a quedar desamparada. Terror a morir sola en un asilo mientras ellos disfrutaban de mi patrimonio. Pero junto al miedo surgió algo nuevo, una rabia fría y calculadora. Una rabia que no pedía gritos ni lágrimas. Una rabia que exigía planificación. Si Rafael y Teresa querían jugar sucio, yo les enseñaría el verdadero significado de la astucia. Si creían que podían manipular a una anciana indefensa, pronto descubrirían que se habían enfrentado a la persona equivocada. En esa madrugada, mientras dormían plácidamente, creyendo tener el control absoluto, yo empecé a diseñar mi contraofensiva. No imaginaban que 4 décadas de matrimonio me habían convertido en una observadora experta. Ignoraban que criar a un hijo me había enseñado a reconocer cada forma de manipulación existente. Desconocían que la mujer callada y dócil que veían a diario era simplemente una fachada. Una fachada que había mantenido para preservar la armonía familiar, pero esa paz se había esfumado. Y la máscara estaba por caer. Mañana comenzaría mi verdadera labor. La misión de proteger mi existencia y mi honor. La tarea de demostrarles que habían seleccionado a la víctima incorrecta. El trabajo de orquestar la destrucción total de sus intenciones. Al amanecer siguiente me levanté a las 5 como de costumbre, pero esta vez era distinto. No era la misma persona que se había acostado la noche anterior. Durante ese breve descanso, algo fundamental había cambiado en mi interior. La víctima había perecido.
Había emergido una estratega. Preparé café y me instalé en la cocina con un cuaderno nuevo que había adquirido la semana pasada para recetas. Ahora lo utilizaría con un propósito completamente diferente: planificar la caída de mi hijo y su prometida. En la primera página, escribí: Rafael Salinas y Teresa Olivares plan de venganza. A continuación enumeré todos mis descubrimientos: el préstamo fraudulento, los planes del asilo, las grabaciones secretas, la carta de Teresa. Todo estaba documentado. Poseía evidencias, pero necesitaba más. Cuando Rafael descendió para desayunar, ya tenía preparada mi primera actuación. «Hijo», le dije mientras le servía huevos revueltos, «he reflexionado sobre lo que comentaste de la boda. Creo que tienes razón. Esta casa es demasiado antigua para una pareja joven». Rafael alzó la mirada asombrado. «¿Lo dices en serio, mamá?» «Por supuesto», mentí con una sonrisa. «Teresa merece iniciar su matrimonio en un lugar adecuado. Ustedes necesitan su espacio». Los ojos de Rafael brillaron intensamente. En su mente ya saboreaba la victoria. Estaba convencido de que había logrado persuadirme para marcharme por mi propia voluntad. «¿Y cuáles son tus planes? ¿Has pensado a dónde irás?» Fingiendo estar considerando opciones, respondí: «He estado investigando algunas alternativas. Existen residencias muy acogedoras para personas de mi edad. Cuentan con programas de actividades personal, de enfermería y otras señoras con quienes compartir». Era una completa mentira, naturalmente. Pero necesitaba que Rafael creyera que su estrategia estaba dando resultados. Era crucial que bajara sus defensas. «Me alegra muchísimo que pienses así, mamá. Teresa se pondrá contentísima cuando se entere». Después del desayuno, Rafael partió hacia su trabajo tarareando alegremente. Se sentía como si hubiera ganado el premio mayor. Imaginaba que yo me marcharía sin resistencia y él se apropiaría de todo. Apenas se alejó, tomé el teléfono y contacté a Teodoro Esparza, el abogado que había sido amigo íntimo de mi esposo durante 3 décadas. Teodoro, con sus 72 años y jubilado, continuaba asesorando a pazas antiguos amigos en asuntos legales. «Teodoro», le expresé, «necesito reunirme contigo con urgencia. Es un asunto sumamente delicado». «Por supuesto, Clotilde. ¿Prefieres que vaya a tu domicilio o no? Mejor en tu despacho. Y Teodoro, esto debe permanecer entre nosotros. Nadie debe enterarse de esta visita». 1 hora más tarde me encontraba sentada frente a Teodoro, en su modesto despacho del centro. Le relaté todo. Le presenté las copias que había realizado de los documentos del préstamo fraudulento. Le mostré la carta de Teresa. Le expliqué sobre las grabaciones. Teodoro escuchó atentamente, moviendo la cabeza con pesar. Al terminar mi relato, se quitó sus anteojos y se secó los ojos. «Clotilde», pronunció, «esto es extremadamente serio. Rafael ha cometido fraude documental. Podría enfrentar prisión. No deseo enviarlo a prisión, Teodoro. Es mi hijo. Pero tampoco permitiré acabar en una residencia mientras ellos disfrutan de mi casa y mi dinero. ¿Qué deseas hacer entonces?» «Quiero protegerme. Necesito asegurarme de que no puedan perjudicarme. Y quiero darles una lección que jamás olvidarán». Teodoro sonrió. Era la primera vez que lo veía sonreír desde mi llegada. Siempre supe que eras más perspicaz de lo que aparentabas. Tu esposo me lo mencionaba constantemente. Teodoro solía decirme: «Mi Clotilde puede parecer reservada, pero posee la mente más brillante que jamás he conocido». Durante las 2 horas siguientes, Teodoro y yo elaboramos una estrategia meticulosa. Como primer paso,
Él investigaría por vías legales el préstamo fraudulento. En segundo lugar, me ayudaría a modificar mi testamento, sin que Rafael pudiera enterarse. Como tercer punto, documentaríamos minuciosamente todas las acciones de Rafael y Teresa. Necesitas evidencias más contundentes, me aconsejó Teodoro. Es fundamental que consigas grabaciones donde hablen abiertamente de sus intenciones. Necesitas pruebas irrefutables de su conspiración contra ti. Me instruyó detalladamente sobre el funcionamiento de las grabadoras miniatura disponibles en tiendas de electrónica. Me explicó cómo podría ocultarlas discretamente en mi vestimenta o bolso. Cómo provocar conversaciones estratégicas para obtener declaraciones comprometedoras. ¿Estás completamente segura de querer proceder, Clotilde? Una vez iniciado este camino no habrá marcha atrás. Estoy decidida, le respondí. He sido una esposa sumisa durante 40 años. Una madre abnegada por 35 años. Ha llegado el momento de ser una mujer que se defiende por sí misma. Abandoné el despacho de Teodoro con una grabadora diminuta oculta en mi bolso. También llevaba conmigo un plan minucioso para los próximos 4 meses. 4 meses para recopilar todas las pruebas necesarias. 4 meses para preparar la trampa perfecta. Esa misma tarde visité la tienda de electrónica y adquirí una grabadora adicional de mayor tamaño para instalar en mi habitación. También compré una cámara discreta con apariencia de adorno decorativo. El vendedor, un joven muy servicial, me instruyó pacientemente sobre su funcionamiento. Es para vigilar la casa durante mis viajes, mentí hábilmente. Ya sabe cómo está la situación con la inseguridad. Al regresar a casa encontré a Rafael recién llegado del trabajo conversando por teléfono con Teresa en la sala. No había notado mi presencia. Sí, mi amor, le susurraba. Ya hablé con ella esta mañana. Está de acuerdo. Dice que buscará un asilo por su cuenta. Permanecí escuchando sigilosamente desde la cocina. No representará ningún problema. Creo que incluso se mostró aliviada. Ya sabes cómo son las ancianas. Se sienten como un peso muerto. Activé discretamente la grabadora en mi bolso. El dinero. No te inquietes por eso. Apenas se marche venderemos parte del mobiliario para conseguir efectivo que nos cubra los primeros meses. Luego investigaremos cómo cobrar el seguro de vida de mi padre que está a su nombre. Cada palabra era como un puñal, pero ahora cada puñalada quedaba registrada. Cada mentira quedaba registrada. Te amo, Teresa. Pronto estaremos juntos y todo será maravilloso. Al terminar la llamada entré sonriendo a la sala. Era Teresa, sí, mamá. Le comenté sobre tu decisión de buscar un nuevo hogar. Está encantada. Me alegro mucho. Mentí. Han fijado fecha para la boda, pensamos en febrero. Teresa prefiere que sea en primavera. Qué bonito. Comenzaré a buscar residencias mañana mismo. Quiero tenerlo todo preparado para entonces. Rafael. Me dio un abrazo. Eres la mejor madre del mundo. Teresa tenía razón. Dice que eres muy sabia por tomar esta decisión. Mientras me abrazaba repasaba mentalmente todas las grabaciones que tenía. En todas las que aún grabaría en los próximos meses. En la sorpresa que les aguardaba esa noche después de cenar, me retiré temprano a mi habitación. Coloqué la grabadora grande bajo mi cama y la programé para grabar durante toda la noche. Quería saber si Rafael y Teresa conversaban cuando creían que yo dormía. Al revisar la grabación al día siguiente, descubrí que efectivamente habían hablado. Teresa había llegado a casa a las 11. Habían pasado 2 horas en el cuarto de Rafael planeando mi destino. ¿Averiguaste el valor de la casa?, preguntaba Teresa. Mi tío Carlos dice que al menos 500.000 pesos.
Está en una zona excelente. Perfecto. Podemos costear la gran boda que deseo y aún nos queda para renovar todo. Y si mi madre se arrepiente, no lo hará. Las ancianas como ella siempre acaban haciendo lo que se les dice. Además, ya firmó los documentos del préstamo. Aunque quisiera, ya no puede retractarse. Al escucharlos planear mi ruina con tanta frialdad, con tanto cálculo, sentí que los últimos vestigios de amor maternal se desvanecían. Corazón. No eran solo codiciosos. Eran despiadados. Planeaban dejarme sin nada mientras ellos disfrutaban del fruto de mi vida entera, pero ignoraban que yo también estaba planeando. Y mi estrategia sería mucho más efectiva que la de ellos. Durante los días siguientes mantuve mi actuación impecable. Cada mañana simulaba buscar residencias geriátricas en el periódico. Cada tarde le relataba sobre las supuestas llamadas que había realizado. Cada noche escuchaba atentamente sus conversaciones clandestinas y documentaba todo. La mujer que antes guardaba silencio había despertado y estaba preparada para contraatacar. En los 3 meses posteriores, me transformé en una actriz excepcional. Día tras día perfeccionaba mi interpretación de una anciana sumisa que había aceptado su destino. Mientras tanto, recopilaba evidencias como una investigadora experta, acumulando grabaciones. Las pruebas se multiplicaban. Rafael y Teresa conversaban cada noche sobre sus intenciones, sobre cómo planificaban renovar mi residencia, sobre los muebles que pensaban vender, sobre el dinero que obtendrían del seguro de vida de mi difunto esposo. Después de casarnos cambiaremos todas las cerraduras. Comentaba Teresa, si tu madre no podrá volver aunque se arrepienta. Y si viene por sus pertenencias le daremos 60 minutos para recoger lo esencial. El resto lo venderemos o lo desecharemos. Al fin y al cabo en la residencia no necesitará nada. Teodoro me asistió para modificar mi testamento sin que Rafael lo supiera. Ahora toda mi fortuna y propiedades serían heredadas por un orfanato. Rafael no recibiría ni un centavo. ¿Estás convencida, Clotilde?, me cuestionó Teodoro. Es tu único hijo. Mi hijo falleció hace tiempo, le contesté. Este individuo que habita mi casa es un desconocido que pretende estafarme. También investigamos el crédito fraudulento. Teodoro contrató un investigador que confirmó la falsificación de mi firma por Rafael. Teníamos pruebas suficientes para enviarlo a prisión por 5 años, pero no buscaba justicia legal. Anhelaba justicia poética, y la idea del video surgió una noche de noviembre. Rafael y Teresa miraban un programa de bodas. Discutían sobre la ceremonia que deseaban. Mi ilusión es organizar una boda inolvidable, expresó Teresa. Que la gente la recuerde por años. En ese instante supe exactamente cuál sería mi plan. Le daría a Teresa la boda que jamás olvidaría, pero no por los motivos que ella imaginaba. Al día siguiente contacté a Teodoro para compartirle mi estrategia. Necesito que encuentres a un profesional capaz de editar las grabaciones en un video, le expliqué. Quiero que compile todas las conversaciones donde discuten. Sus planes de internarme, la venta de la casa, su intención de apoderarse de mi patrimonio. El propósito: exponerlos frente a todos durante su cena de compromiso. Teodoro permaneció en silencio por un instante. Luego soltó una carcajada. Clotilde, eres brillantemente malévola. Me fascina tu idea. Planificamos cada detalle con precisión milimétrica. El editor de video resultó ser un joven colaborador de Teodoro en casos de divorcio. Era experto en fusionar audios con imágenes para crear presentaciones impactantes.
Señora Clotilde comentó, cuando le detallé mi visión, esto será como una explosión atómica. El resultado fue impecable. La presentación duraba exactamente 15 minutos. Iniciaba con fotografías de Rafael en su niñez junto a mí y su padre. Una melodía suave acompañaba las imágenes. Aparentaba ser un tributo común hasta que comenzaban las grabaciones. Rafael declarando que me había convertido en una carga. Teresa explicando meticulosamente cómo planeaban deshacerse de mí. Las conversaciones sobre el asilo. Sus planes para vender mis pertenencias, todo meticulosamente documentado. Cada detalle con fechas y horarios precisos. Todo con sus voces auténticas. El video concluía con un mensaje contundente en letras prominentes: conozcan la verdadera naturaleza de Rafael Salinas y Teresa Olivares. Mientras tanto, continuaba mi actuación buscando asilos. Semanalmente salía con mi bolso y regresaba con folletos de distintas instituciones. Rafael y Teresa creían firmemente que realizaba gestiones para mi partida. ¿Ya elegiste el asilo que más te agrada?, preguntaba Rafael frecuentemente. Estoy evaluando 2 opciones, respondía falsamente. Uno tiene mejor ubicación céntrica, pero el otro ofrece actividades más interesantes. Toma tu tiempo, mamá. Queremos asegurar tu comodidad. ¡Qué falsedad! ¡Qué mentiroso! Pero mantenía mi sonrisa fingiendo creer en sus palabras. En diciembre, Teresa anunció su decisión de organizar una fastuosa cena de compromiso previa a la boda. Invitarían a toda la familia, amistades y vecinos. Deseaban crear un evento inolvidable. Será en el salón de eventos del vecindario, informó Rafael. Teresa quiere que sea sumamente elegante. ¡Qué maravilloso!, exclamé con entusiasmo. ¿Necesitan ayuda con algo? No te inquietes, mamá. Los padres de Teresa se encargarán de todos los preparativos. Tú simplemente debes lucir hermosa y disfrutar el momento. Perfecto. No podría apenas haber imaginado una mejor oportunidad. Una semana antes del evento, me comuniqué con el maestro de ceremonias contratado. Era un caballero de edad avanzada que mantenía una relación cercana con nuestra familia desde hace tiempo. Don Juan, le expresé, necesito solicitarle un favor muy particular. Le detallé mi deseo de preparar una sorpresa para Rafael y Teresa. Le mencioné sobre un video conmemorativo que deseaba proyectar. Durante la cena. Por supuesto, doña Clotilde. ¿En qué momento desea que lo reproduzca? Cuando le indiqué con una señal, le especifiqué. Será una sorpresa, así que el momento debe ser preciso. Don Juan accedió sin cuestionamientos. Imaginó que era una madre cariñosa preparando algo especial para su hijo. Los días previos a la cena fueron los más desafiantes. Rafael y Teresa irradiaban emoción. No paraban de hablar sobre la celebración, sobre los asistentes, sobre lo espléndida. ¿Qué deparará la velada? Todo ha resultado perfectamente, me comentó Rafael la noche previa. Has encontrado un lugar donde alcanzarás la felicidad. Nosotros iniciaremos nuestra vida en común. Todos salimos beneficiados. Sí, le contesté. Cada uno recibirá exactamente lo que merece. Esa noche el sueño me eludió. No por ansiedad, por anticipación. Después de soportar meses de vejaciones, engaños y deslealtades, finalmente había llegado el momento de mi retribución. Me desperté al amanecer y me preparé meticulosamente. Seleccioné mi vestido verde esmeralda. Acudí al salón para arreglar mi cabello. Coloqué los pendientes de perlas regalo de mi esposo en nuestro 20º aniversario. Anhelaba lucir impecable para mi momento de victoria. Al arribar al salón, la decoración resplandecía con flores blancas y luces doradas.
Los invitados comenzaron su llegada. Los vecinos, los amigos de Rafael, la familia de Teresa, todos elegantemente ataviados, todos anticipando una noche de festejo. Pero yo sabía que sería una velada imborrable, una noche donde la verdad emergería. Una noche donde Clotilde Salinas dejaría de ser la víctima para convertirse en justicia. El salón de celebraciones estaba repleto cuando el reloj marcó las 8. 50 invitados lucían sus mejores galas sosteniendo copas de champán burbujeante, mientras las risas y conversaciones animadas inundaban el ambiente. La mesa principal resplandecía con un arreglo exquisito de rosas blancas y velas doradas que brillaban con elegancia. La escena parecía extraída de una prestigiosa revista de bodas. Ocupaba mi lugar privilegiado flanqueada por Rafael y Teresa. Mi atuendo consistía en un elegante vestido verde oscuro, complementado con mis aretes de perlas favoritos, y una sonrisa meticulosamente ensayada durante meses, la sonrisa típica de una madre rebosante de orgullo, celebrando el compromiso de su hijo, aunque mi interior albergaba una sensación completamente desconocida hasta entonces. Una serenidad gélida, una certeza inquebrantable, la placidez de quien sabe que tiene la victoria asegurada. Teresa deslumbraba en su vestido blanco ajustado. Se desplazaba por el salón cual soberana recibiendo congratulaciones, posando para fotografías saboreando cada instante de protagonismo. Rafael la seguía con mirada embelesada cual jovencito perdidamente enamorado. Señora Clotilde, se aproximó Alma Bautista a mi mesa, luce espléndida esta noche. Todo está magníficamente organizado. Te lo agradezco, Alma. Teresa tiene un don especial para las celebraciones. Han fijado fecha para la boda febrero, respondí manteniendo mi sonrisa. Para entonces ya estaré instalada en mi nueva residencia. Alma me observó con perplejidad. Nueva residencia, efectivamente. He decidido mudarme a un lugar más apropiado para mi edad. Los jóvenes necesitan su independencia. Omití mencionar que se trataba supuestamente de un asilo. Omití mencionar que nada fue por elección propia. Simplemente sonreí y desvié la conversación. A las 8:30 comenzó el servicio. Ensalada, sopa de tortilla, pollo en mole, arroz. Con frijoles. Los platillos eran exquisitos. Las conversaciones fluían naturalmente. Los invitados parecían disfrutar inmensamente. Teresa se incorporó para dirigirse a los presentes. Expresó su inmensa felicidad, su profundo amor por Rafael, su entusiasmo por iniciar esta nueva etapa. Y quiero expresar mi especial gratitud a mi futura suegra, pronunció mirándome por su comprensión y respaldo en todas nuestras decisiones. Los invitados aplaudieron con entusiasmo. Algunos invitados me miraron con ternura. Creían que Teresa me estaba rindiendo un sincero homenaje. Qué equivocados estaban. Mientras ella me ridiculizaba sutilmente, Rafael tomó la palabra. Expresó su profunda gratitud hacia los padres de Teresa por financiar tan espléndida celebración. Compartió sus aspiraciones para el futuro. Detalló los planes de renovación para su nuevo hogar. Habló sobre los hijos que deseaban criar juntos. Mi madre siempre nos inculcó que la familia es el pilar fundamental de la vida. Expresó con aparente sinceridad. Y ahora nuestra familia está a punto de expandirse. Durante su discurso, discretamente revisé el contenido de mi bolso. Ahí estaba el diminuto control remoto esperando su momento. Don Juan, el coordinador del evento, me lanzaba miradas ocasionales aguardando mi indicación, pero aún no era el momento oportuno. Quería que continuaran con sus discursos. Deseaba que siguieran tejiendo su red de mentiras frente a todos los presentes. Que cavaran su propia fosa con cada palabra. Al marcar las 9, llegó el momento
de los brindis. Los padres de Teresa compartieron emotivas palabras sobre el amor y el matrimonio. Los compañeros universitarios de Rafael relataron divertidas anécdotas estudiantiles. Todos alzaban sus copas por la felicidad de los novios cuando Teresa decidió improvisar algo inesperado. Se puso de pie nuevamente solicitando atención. «Hay algo adicional que necesito compartir esta noche», anunció. Su tono había cambiado. Más potente. Más seguro. Algo que todos deben conocer sobre nuestra situación familiar. Rafael la observó desconcertado. Ignoraba lo que vendría. «Nuestra unión traerá consigo importantes cambios», prosiguió Teresa. «Cambios necesarios para comenzar nuestra vida matrimonial adecuadamente». Mi pulso se aceleró. ¿Realmente se atrevería a decir? Y a decirlo por ejemplo, continuó Teresa con una sonrisa forzada. Mi querida suegra ha optado por trasladarse a un lugar más apropiado para su edad. Un espacio donde recibirá la atención y compañía que requiere. Los murmullos se intensificaron. Algunos invitados mostraban desconcierto, otros incomodidad. «Es una decisión muy valiente», enfatizó Teresa, «pues no todas las mujeres mayores tienen el valor de reconocer cuando ya no pueden valerse por sí mismas». Ahí estaba, la humillación pública que había anticipado. Teresa no podía contenerse. Necesitaba desprestigiarme ante todos. Necesitaba proclamar su victoria. «Admiro profundamente a la señora Clotilde», prosiguió Teresa con aire de superioridad, «por aceptar sus limitaciones y tomar esta sabia decisión». El ambiente en el salón se tornó tenso. Los invitados permanecían inmóviles, indecisos, entre aplaudir o mantener el silencio. Rafael, con el rostro enrojecido, intentaba desesperadamente hacer señales a Teresa para que guardara silencio, pero ella estaba imparable. Una vez comenzado, no había quien la detuviera. Al principio pensé que sería una tarea complicada convencerla, comentó entre risas, pero resultó ser sorprendentemente sencillo. Las personas mayores comprenden cuando dejan de ser útiles. Sus palabras cayeron como una bofetada. Los invitados intercambiaron miradas de asombro. La señora Alma mostraba indignación en su rostro. El señor Rodrigo apretaba los puños con fuerza. Teresa continuó murmurando. «Rafael, cariño», insistió Teresa. «¿Qué tiene de malo? Solo expreso la verdad. Tu madre ya cumplió su ciclo vital. Ya te crió. Ya fue esposa. Ahora debe dar un paso al costado para que las nuevas generaciones florezcan». El veneno en sus palabras era innegable. Ya no fingía dulzura. Ya no interpretaba el papel de nuera ejemplar. Estaba revelando su verdadera naturaleza ante todos, y ese era precisamente el momento que yo había estado esperando. Me incorporé con calma. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Teresa calló anticipando mi reacción. Esperaba verme llorar, quebrarme, huir humillada, pero en lugar de eso sonreí. Una sonrisa amplia, auténtica, rebosante de satisfacción. «Teresa», pronuncié con voz firme y clara, «tienes razón en algo. Esta noche será verdaderamente memorable». Extraje el pequeño control de mi bolso. Intercambié una mirada cómplice con don Juan y asentí. «Distinguidos invitados», anunció don Juan al micrófono. «La madre del novio ha preparado una sorpresa muy especial. Un video homenaje para los futuros esposos». Clic. Las luces se apagaron. La pantalla gigante cobró vida. Teresa me miró desconcertada. Rafael frunció el ceño y entonces comenzó mi venganza. La pantalla mostró fotografías de Rafael niño.
Música suave de fondo. Todo parecía normal. Un tributo típico de una madre orgullosa, pero yo sabía lo que estaba por venir. Y no podía contener mi anticipación. Ansiaba ver sus expresiones cuando descubrieran la verdadera naturaleza de sus acciones. Mi momento de revelación había llegado. La melodía suave inundaba el salón mientras las imágenes de Rafael en su niñez se proyectaban en la pantalla. Los presentes sonreían con dulzura al observar las fotografías de mi hijo, disfrutando en el parque apagando las velas en sus fiestas de cumpleaños recibiendo su diploma de bachillerato. Todo aparentaba ser un emotivo homenaje maternal. Teresa se acomodó tranquilamente en su asiento. Rafael esbozó una sonrisa de alivio, creyendo que solo era un video emotivo. Los invitados intercambiaban comentarios afectuosos sobre la adorable infancia de mi hijo. Pero entonces, la música dio un giro inesperado. Se transformó en algo más intenso. Las fotografías familiares se desvanecieron dando paso a imágenes de documentos, extractos bancarios, contratos, firmas falsas. ¿Qué significa esto?, susurró Rafael. La pantalla reveló un texto en caracteres prominentes, exponiendo las verdaderas intenciones de Rafael Salinas y Teresa Olivares. Un silencio absoluto invadió el salón. Teresa perdió todo color en su rostro. Rafael intentó incorporarse, pero lo detuve con mi mano en su brazo. «Quédate sentado, hijo», le ordené con serenidad. «Esto es solo el comienzo». La primera grabación resonó. La voz de Rafael se propagó por todo el salón. «Mi madre está envejeciendo. Ya no razona bien. Debemos persuadirla de mudarse a un asilo antes de que descubra nuestras acciones». Los invitados intercambiaron miradas de horror. Doña Alma se cubrió la boca horrorizada. Don Rodrigo negaba con la cabeza indignado. «Eso es falso», exclamó Teresa. «Es una mentira», pero entonces se reprodujo la segunda grabación. La voz de Teresa declarando las ancianas, como ellas siempre acaban cediendo. Además ya firmó los documentos del préstamo. Aunque quisiera, ya no hay vuelta atrás. El silencio era absoluto. 50 personas contemplaban la pantalla atónitas escuchando cómo mi hijo y su prometida habían conspirado para estafarme y abandonarme. «¡Apaguen eso!», vociferó Rafael intentando levantarse nuevamente. «Déjalo terminar», respondí con firmeza. «Al fin y al cabo siempre deseaste una boda memorable». La tercera grabación fue demoledora. Teresa hablaba con una frialdad calculadora sobre la venta de mis pertenencias. «Le daremos 60 minutos para recoger lo esencial. El resto lo liquidamos o lo desechamos. De todas formas, en el asilo no necesitará nada». Los invitados comenzaron a abandonar sus asientos uno a uno. Algunos mostraban indignación en sus rostros. Otros simplemente ansiaban marcharse. Sin embargo, ninguno lograba desviar la mirada de la pantalla. «Esto es ilegal», exclamó Teresa. «No pueden grabar conversaciones privadas». «¿Conversaciones privadas?», repliqué manteniendo la compostura. «¿En mi propia residencia? ¿Planeando despojarme en mi propio hogar?». La proyección continuó. Surgieron más grabaciones. Rafael explicando cómo falsificó mi firma para el crédito bancario. Teresa calculando las ganancias por la venta de la casa. Ambos riendo sobre lo sencillo que había sido engañarme. «Después de la boda cambiaremos todas las cerraduras», se escuchó decir a Teresa. «¿Para qué tu madre no podrá regresar aunque se arrepienta?». El padre de Teresa se incorporó de su mesa, su rostro enrojecido por la vergüenza. «Teresa, ¿qué significa esto?». «Papá, no les creas. Esa anciana está trastornada». Pero ya era tarde.
El video mostró evidencia tangible. Reproducciones de los documentos falsificados. Pruebas de toda su conspiración. La grabación más impactante llegó al final. Rafael y Teresa discutiendo sobre el seguro de vida de mi esposo. Una vez que esté en el asilo veremos cómo cancelar el seguro de vida de mi padre, que está a su nombre. Ese dinero nos pertenece. ¡Basta!, gritó Rafael golpeando la mesa. Ya es suficiente. Pero no me detendría. No después de meses de vejaciones. No después de que planearan arrebatarme todo lo que había construido durante 4 décadas. Aún hay más, anuncié serenamente. La pantalla mostró folletos de asilos que Rafael había estado investigando, documentos donde había calculado los costos. Notas manuscritas detallando sus planes para deshacerse de mí. Mamá Asilo San Judas, 8.000 pesos mensuales, ubicado cerca del hospital por si presenta complicaciones de salud. Leí en voz alta el texto que se proyectaba en la pantalla. Los susurros en el salón se transformaron rápidamente en expresiones de repudio. Un grupo de invitados comenzó a increpar a Rafael y Teresa. Otros en silencio abandonaron el lugar sin pronunciar palabra. «Son unos desalmados», exclamó la señora Alma con indignación. «¿Cómo pueden tratar así a su propia madre? Merecen estar tras las rejas», sentenció el señor Rodrigo. Teresa, desesperada, intentaba justificarse. «Están malinterpretando la situación. Solo queríamos su bienestar». «¿Mi bienestar?», me incorporé finalmente. Mi voz resonó con autoridad por todo el recinto. Apoderarse de mi casa era por mi bienestar. Falsificar mi firma era por mi bienestar. Planear recluirme contra mi voluntad era por mi bienestar. Rafael lloraba, pero no de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración por ver sus planes descubiertos. «Mamá, por favor», suplicó. «Podemos resolver esto en privado». «No», exclamé. Se acabaron las conversaciones privadas. Se acabaron las mentiras. Durante meses me trataron como si fuera una. Ingenua, incapaz de percibir la realidad. La grabación concluyó. En la pantalla aparecieron las palabras finales en caracteres prominentes. «Esta es la verdadera naturaleza de Rafael Salinas y Teresa Olivares, para que la sociedad conozca su verdadera esencia». El silencio posterior fue absoluto. Los presentes permanecían atónitos sin palabras ni reacciones. Teresa rompió la tensión con un grito descontrolado. «Esto es la venganza de una anciana amargada incapaz de aceptar que su hijo ya no la necesita». Esas palabras fueron su último error, porque confirmaron la veracidad de todo. Las grabaciones que los invitados acababan de presenciar confirmaron que cada acusación era cierta. «Teresa», pronuncié mirándola fijamente, «tienes razón en algo. Soy anciana, pero no soy estúpida. Y definitivamente no soy una víctima». Me acerqué al micrófono que don Juan había colocado en una mesa cercana. Había llegado el momento de mi declaración final. «Señoras y señores», pronuncié, «lamento profundamente que hayan tenido que presenciar esta situación tan desagradable. Sin embargo, era fundamental que todos conocieran la verdad en su totalidad». Los escasos invitados que permanecían en el salón me observaban con una mezcla de compasión y reconocimiento. Durante largos meses interpreté el papel de la madre ingenua que se dejaba manipular fácilmente. Pero en realidad estaba meticulosamente recopilando evidencias, documentando cada detalle, preparándome minuciosamente para este preciso instante. Rafael y Teresa permanecían inmóviles en sus asientos, completamente devastados, sin capacidad de reacción. Porque absolutamente nadie, y lo repito con firmeza,
Nadie tiene la potestad de determinar mi destino sin consultarme. Nadie tiene el derecho de despojarme de lo mío. Y nadie tiene la autoridad para tratarme como si fuera un desecho. Mi venganza había alcanzado su objetivo. Pero aún faltaba el golpe definitivo. El salón se encontraba sumido en un silencio sepulcral. Los pocos asistentes que quedaban me contemplaban con una combinación de asombro y admiración. Rafael ocultaba su rostro entre sus manos. Teresa sollozaba furiosa con el maquillaje corrido manchando su vestido inmaculado. Pero yo no había concluido. El video proyectado era solo el principio. El verdadero golpe maestro estaba por revelarse. Teodoro, pronuncié dirigiendo mi mirada hacia una mesa distante. «¿Podrías acercarte, por favor, Teodoro?» Esparza se incorporó pausadamente. Había estado observando todo el desarrollo desde su ubicación, aguardando mi señal. Entre sus manos sostenía un portafolio de cuero negro que contenía los documentos más trascendentales de mi existencia. «Señoras y señores», expresé tomando nuevamente el micrófono. «Les presento al licenciado Teodoro Esparza, mi representante legal y quien fuera el abogado de mi difunto esposo durante 3 décadas». Rafael alzó la cabeza abruptamente. «Abogado, espera. ¿Para qué necesitas un abogado, mamá, para protegerme de delincuentes?», respondí sin desviar mi mirada de él. «Teodoro, por favor, explícales a todos nuestros hallazgos». Teodoro carraspeó suavemente y abrió el portafolio. Tras una exhaustiva investigación de los documentos proporcionados por la señora Clotilde, hemos confirmado que Rafael Salinas perpetró un fraude documental al falsificar la firma de su madre para obtener un préstamo bancario, utilizando esta propiedad como garantía. Además, murmullos de indignación inundaron el salón. Rafael adquirió una palidez mortal. «El préstamo asciende a 200.000 pesos», prosiguió Teodoro. «Fondos que Rafael destinó a la adquisición de un vehículo y diversos gastos personales, incluyendo el pago adelantado de una luna de miel en Cancún». «Eso es mentira», vociferó Rafael. «Mamá me otorgó su autorización». «Autorización, Teodoro», esbozó una sonrisa gélida. «¿Posees algún documento que respalde dicha autorización? ¿Algún papel con la firma de tu madre aprobando el préstamo?» Rafael permaneció en silencio. «No tenía nada porque jamás había solicitado permiso. Más aún», continuó Teodoro, «disponemos de evidencia que demuestra que Rafael planeaba internar a su madre contra su voluntad y apoderarse de sus bienes. Esto constituye un intento de fraude patrimonial y maltrato a un adulto mayor». Teresa finalmente recuperó el habla. «No pueden demostrar nada de eso. No podemos». Teodoro extrajo un pequeño dispositivo de su bolsillo. Todas las conversaciones que escucharon en el video fueron registradas en esta casa durante los últimos 3 meses. Poseemos más de 20 horas de grabaciones donde ustedes planifican específicamente cómo robar y abandonar a la señora Clotilde. El silencio era absoluto. Cada palabra de Teodoro resonaba como un martillo. «Pero eso no es todo», proseguí. «Teodoro, muéstrales el Nuevo Testamento». Teodoro extrajo un documento oficial con sellos y rúbricas. La señora Clotilde modificó su testamento hace 2 meses. Rafael Salinas ha sido excluido completamente de la herencia. Rafael se incorporó bruscamente como si hubiera recibido un impacto. «No puedes hacer esto. Soy tu único hijo». «Eras mi único hijo», le contesté. «Ahora solo eres un desconocido que ocupa ilegalmente mi propiedad». «Entonces, ¿a quién irá todo?», preguntó Teresa con la voz entrecortada. «Todo mi patrimonio», pronuncié con satisfacción, «mis ahorros, mi vivienda, mis pólizas de seguro, todo será destinado al orfanato Santa María. Niños que verdaderamente requieren apoyo».
no adultos avaros que intentan estafar a su propia madre. Rafael se tambaleó. Se sujetó del respaldo de la silla para mantener el equilibrio. «Mamá, por favor, podemos solucionar esto. Podemos dialogar. Dialogar». Solté una risa amarga. «¿Cómo dialogamos cuando falsificaste mi firma? ¿Cómo dialogamos cuando planeabas recluirme? ¿Cómo dialogamos cuando calculabas tus ganancias con mi fallecimiento?» Teodoro mostró otro documento. «También tenemos una orden de desalojo. Rafael Salinas dispone de 24 horas para abandonar la residencia de su madre». «Eso es ilegal», exclamó Teresa. «No pueden expulsarlo así». «Ilegal, Teodoro», la observó con desdén. «¿Cómo falsificar documentos? ¿Cómo planear defraudar a una anciana? ¿Cómo conspirar para cometer estafa?» Me aproximé a Rafael y lo miré fijamente. Mi hijo, el bebé que había sostenido en mis brazos, el niño que había educado con tanto cariño, el hombre que había traicionado todo eso por dinero. Rafael, le dije serenamente, durante 35 años te entregué todo. Mi amor, mi tiempo, mi energía, mi dinero. Sacrifiqué mi propia existencia para ofrecerte la mejor vida posible. Las lágrimas descendían por sus mejillas. Pero era demasiado tarde para el llanto, y me pagaste planeando arrebatármelo todo y abandonarme en un asilo, como si fuera desperdicio. Como si los años que dediqué a criarte carecieran de valor. Mamá, yo no. Lo interrumpí. Ya no tienes el derecho de llamarme mamá. Las madres son para aquellos hijos que demuestran respeto. Tú eres simplemente un ladrón que por casualidad nació de mi vientre. Me volví hacia Teresa, quien continuaba sollozando en su asiento. Y tú, Teresa Olivares, ¿qué fue lo que me dijiste que te provocaba repugnancia desde el primer momento? Que planeabas deshacerte de mí como si fuera un objeto inservible. Señora Clotilde, ahora eres tú quien me provoca repugnancia, le respondí. No por tu apariencia ni por tu manera de vestir. Me repugnas por tu alma corrompida, por tu corazón rebosante de maldad. Te escucho. Guardó la documentación en su carpeta. Señora Clotilde, ¿desea que procedamos con las acciones legales penales? Todos contuvieron el aliento. Rafael y Teresa me observaban aterrorizados. Eran conscientes de que poseía suficientes pruebas para enviarlos a prisión durante varios años. Medité mi respuesta. Reflexioné sobre la justicia, sobre la venganza, sobre 4 décadas de matrimonio feliz. Pensé en 35 años de maternidad abnegada. No declaré finalmente. No los enviaré a prisión. Rafael exhaló aliviado. Pero agregué, si alguna vez se aproximan a mí nuevamente, si intentan contactarme, si siquiera transitan por mi calle, Teodoro presentará todas las denuncias de inmediato. Me acerqué al micrófono por última vez. Señoras y señores, lamento que hayan tenido que presenciar esta situación. Pero en ocasiones es necesario revelar la verdad por más dolorosa que resulte. Los escasos invitados restantes comenzaron a aplaudir. Primero con timidez, luego con mayor intensidad. La señora Alma se levantó exclamando: «Bien hecho, Clotilde, esos miserables lo merecían». Otros se sumaron a los aplausos. Por primera vez en meses me sentí respetada. Valorada. Derrotados, Rafael y Teresa recogieron sus pertenencias en silencio y abandonaron el salón sin despedirse. Sus padres los siguieron avergonzados y humillados, mientras el salón se vaciaba lentamente. Los invitados se retiraban comentando los acontecimientos que acababan de presenciar. Algunos se acercaron a darme abrazos de apoyo antes de marcharse.
Cuando al final me quedé a solas con Teodoro, me desplomé en una silla y tomé una profunda respiración. «¿Cómo te encuentras?», me preguntó. Liberada le contesté. Por primera vez en tantos años me siento completamente libre. Aunque sabía que la verdadera libertad llegaría después, cuando regresara a casa y Rafael ya no estuviera presente. Cuando pudiera recorrer mi propia casa sin temor. Cuando pudiera comenzar mi nueva vida, mi auténtica vida. 3 días más tarde mi hogar estaba completamente vacío. Rafael había venido a recoger sus pertenencias, acompañado de 2 amigos y un camión de mudanzas. No pronunció palabra alguna. Evitó mirarme a los ojos. Empacó sus cosas en completo silencio y se marchó definitivamente Teresa. No apareció. Imagino que le faltó valor para enfrentarme después del incidente en el salón. Recorrí las habitaciones vacías experimentando una sensación olvidada hace años: tranquilidad. Silencio verdadero. No ese silencio tenso de quien camina de puntillas por su propia casa, sino el silencio dorado de quien finalmente tiene el control de su destino. La habitación de Rafael ya no desprendía ese olor a cerveza y calcetines sucios. El salón ya no tenía sus videojuegos esparcidos por doquier. La cocina ya no acumulaba sus platos sucios, esperando que yo los lavara como una criada por primera vez en 5 años. Mi casa era verdaderamente mía. Esa primera noche dormí como no lo había hecho en mucho tiempo. No tuve que escuchar conversaciones ocultas. No tuve que fingir estar dormida mientras planeaban mi futuro. No tuve que actuar como la anciana ingenua que no comprendía nada. Al día siguiente, comenzó mi verdadera nueva vida. Teodoro me asistió para anular el préstamo fraudulento. El banco, al examinar toda la evidencia, optó por no procesar legalmente a Rafael. Pero anularon la deuda de inmediato y colocaron una alerta en su historial crediticio que le dificultaría obtener créditos durante muchos años. Es una forma de justicia, me explicó Teodoro. No irás a prisión, pero tampoco podrás seguir perpetrando fraudes fácilmente. También reemplacé todas las cerraduras de la casa. Necesitaba asegurarme de que Rafael no pudiera ingresar incluso si conservaba copias de las llaves. Los primeros días fueron peculiares. Después de compartir mi espacio durante 5 años, la soledad se manifestaba de manera extraña. Pero no era una soledad angustiante. Era más bien una soledad liberadora. Una soledad que me permitía ser dueña de mis decisiones y mis momentos. Pude disfrutar de mis telenovelas sin escuchar burlas. Pude preparar mis frijoles sin recibir críticas. Pude andar en chancletas por mi hogar sin que nadie me tachara de vieja ridícula. La noticia se difundió por el vecindario rápidamente. Los comentarios sobre lo sucedido en la cena de compromiso estaban en boca de todos. Algunos vecinos me expresaban sus felicitaciones al cruzarme en la calle. Otros me observaban con una mezcla de compasión y respeto. La señora Alma se convirtió en mi visitante habitual cada tarde. «Clotilde», me decía, «jamás imaginé que tendrías el valor para hacer algo así. Siempre te percibí tan reservada, tan dócil». «Yo tampoco conocía mi capacidad», le contestaba. «A veces descubrimos nuestra fortaleza cuando no nos queda alternativa». 7 días después recibí una llamada inesperada. Era la madre de Teresa. «Señora Clotilde», pronunció con voz apenada, «quiero disculparme por las acciones de mi hija. Desconocíamos sus intenciones». «Lo comprendo», respondí. «Ustedes no son responsables de las decisiones de sus hijos. Teresa está destrozada. Afirma que usted destruyó su vida». Guardé silencio brevemente. Luego contesté: «Yo no destruí la vida de nadie. Simplemente revelé la verdad.
Ellos mismos arruinaron sus vidas con sus elecciones. ¿Existe alguna solución? ¿Alguna posibilidad de perdonarlos? Señora, respondí con firmeza, el perdón es para quien muestra verdadero arrepentimiento. Sus hijos no lamentan haberme lastimado, lamentan haber sido descubiertos. Esa distinción es fundamental. No volvió a contactarme. 15 días después, Teodoro me informó sobre Rafael y Teresa. Se habían distanciado. La familia de Teresa había cancelado los planes de boda. Rafael se había trasladado a otra ciudad. ¿Sientes tristeza?, me preguntó Teodoro con voz suave. No, contesté sinceramente. Lo que me entristece es haber perdido la ilusión del hijo que pensaba que tenía. En realidad, ese hijo nunca existió verdaderamente. El hombre que habitaba mi casa era un completo desconocido. Transcurrido un mes, tomé una decisión que me dejó asombrada incluso a mí. Resolví emprender un viaje. Había transcurrido toda mi existencia en el mismo pueblo. Allí me había casado, había criado a mi hijo y me había convertido en viuda. Jamás me había ausentado por más de 2 días consecutivos, pero ahora disponía de ahorros suficientes. Tenía tiempo de sobra y gozaba de la libertad para hacer lo que me placiera. Adquirí un billete de autobús hacia la capital. Era la primera ocasión en mi vida que viajaba por mi cuenta. La primera vez que tomaba una decisión pensando únicamente en mí, sin consultar a nadie. Y el viaje resultó maravilloso. Contemplé paisajes que jamás había visto. Entablé conversación con nuevas personas en el autobús. Me alojé en un hotel modesto, pero impecable. Recorrí plazas que solo había visto a través de la televisión. Durante esos 5 días comprendí algo fundamental. Yo no era simplemente la madre de Rafael. No era solo la viuda de Teodoro. No era únicamente la víctima de una traición familiar. Era Clotilde Salinas, una mujer de 67 años con un mundo de posibilidades por delante, con historias por narrar, con lugares por descubrir, con experiencias por vivir. Al regresar del viaje inicié transformaciones en mi hogar. Decoré las paredes con tonos más vivaces. Adquirí nuevas plantas. Reemplacé algunos muebles por otros más de mi agrado. También comencé a socializar más. Me integré a un grupo de señoras que se reunían los miércoles para jugar lotería. Empecé a asistir los domingos por placer, no por obligación. Incluso renové mi guardarropa. Vestidos que realzaban mi belleza. Zapatos elegantes y confortables. Pendientes que destellaban con cada movimiento. 6 meses después de aquella cena de compromiso mientras disfrutaba de un café en mi jardín, recibí un sobre certificado. Provenía de un abogado de la ciudad vecina. En su interior encontré una carta de Rafael. Una carta suplicando perdón, expresando que había comprendido su error, suplicando que lo perdonara y le concediera una nueva oportunidad. Examiné la carta en 2 ocasiones. Luego la plegué y la deposité en un cajón. No emití respuesta. No por crueldad, no por incapacidad de perdonar, sino porque había comprendido algo esencial. El perdón no implica volver a ser una víctima. El perdón no significa permitir que vuelvan a lastimarte. Podía perdonar a Rafael en lo profundo de mi corazón. Podía desearle felicidad en su nuevo camino. Pero eso no significaba que debía permitirle regresar a mi vida. Hay decisiones que son definitivas. Y apartarse de quien te ha traicionado es una de ellas. Esa noche, sentada en mi sala renovada, medité sobre todo lo acontecido. Sobre la mujer que fui y la mujer en la que me había transformado. Había perdido un hijo,
pero había obtenido algo más valioso. Mi dignidad había perdido una familia, pero había recuperado algo más significativo. Mi libertad había perdido. La fantasía de ser amada sin condiciones, pero había descubierto algo más poderoso. La capacidad de amarme a mí misma. Me incorporé y me contemplé en el espejo de la sala. Observé a una mujer de 67 años con cabello plateado, marcas de expresión alrededor de los ojos y algo nuevo en la mirada. Fortaleza, resolución, serenidad. Mi nombre ya no está vinculado al suyo, pronuncié en voz alta a mi reflejo. Mi historia apenas comienza. Y por primera vez en décadas, estas palabras no me provocaban temor. Me infundían esperanza porque a los 67 años había aprendido la lección más valiosa de mi vida. Nunca es tarde para defender tu dignidad. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Y nunca jamás es tarde para elegir ser libre.